¿Te consideras una persona espiritual? De momento, como todo ser humano, soy espiritual y creo en un ser supremo. ¿Te consideras espiritual? Yo sí. ¿Qué es Dios para ti? Dios para mí es el creador del cielo, el universo y de nosotros, o sea, sí, el que hizo todo, o sea, el que nos trajo al mundo. ¿Qué es Dios para ti? Alguien que nos protege y nos cuida. ¿Qué crees que pasa después de la muerte? Pues es la gran incógnita que tenemos todos, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? Pero siempre, como lo dice pues los libros y las sagradas escrituras, que hay una vida celestial y aspiramos a actuar de buena manera para llegar al cielo, que es lo que nos prometió nuestro Dios. ¿Qué crees que pasa después de la muerte? Pues llevarnos como a una vida mejor. Y os voy a decir lo que la Biblia dice, ¿vale? La Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después haya juicio. Nos dice que todos seremos juzgados o bien para vida eterna o bien para muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. No se refiere a la muerte física solamente, sino a una muerte espiritual, es decir, a la condenación eterna. Sabiendo que hay un cielo y que hay un infierno y que según la Biblia seremos juzgados, ¿crees que saldrías inocente o culpable? Pues como ser humano y como carne somos pecadores y vamos a estar arrepentidos de nuestros pecados y a la hora de la muerte reconocer que somos pecadores y ganarnos un pedacito de cielo. Nadie queremos estar en el infierno, creería yo. ¿Crees que saldrías culpable o inocente? Pues por ahora creo que inocente. ¿Por qué? Inocente, ¿por qué? Porque actúo de la mejor forma y la mejor forma de actuar es con el amor hacia el prójimo, hacia todos y hacia el mundo que nos rodea. ¿Por qué? De actuar bien hacia a todas las personas y pues me considero que estaría bien. Os voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y que nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Al todos haber pecado, todos estamos en enemistad con Dios. Todos estamos destituidos de su gloria. Todos estamos enfrentados a Él. ¿Conocéis los 10 mandamientos? En orden no, pero sí conocemos los 10 mandamientos. ¿Conoces los 10 mandamientos? Sí, pero no me acuerdo de ellos. No te preocupes, pero bueno, los 10 mandamientos de la ley de Dios es lo más conocido. No robarás, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Vale? Ciertamente los 10 mandamientos, que son los más conocidos, nos hacen ver el estándar de Dios. Veréis, Jesucristo, cuando vino a la tierra, nos dijo que el hecho de asesinar no solamente es con hacer el acto físico, sino con odiar a una persona en nuestro corazón ya estamos asesinando. Lo mismo dijo del adulterio, que no hace falta con cometer el acto físico, sino que con desear o codiciar a una persona con nuestro corazón ya hemos adulterado. Eso nos deja ver aún más el listón tan alto que Dios tiene y lo difícil que es para nosotros cumplir sus normas, cumplir su ley. Ciertamente a nosotros se nos va a juzgar en base a la ley de Dios. Y no se nos va a juzgar tanto por las cosas buenas que hayamos hecho, sino por las malas, porque lo bueno se supone que ya lo tenemos que hacer. En cuanto a esto, tengo que deciros a todos vosotros, quiero poneros un ejemplo sobre esto. Un conductor ha podido conducir 30 años, toda su vida, correctamente, sin saltarse una sola señal de tráfico, que si una vez se salta un stop y atropella a una persona, habrá sido culpable de haberse saltado este stop y haber atropellado a esta persona. Da igual lo bien que haya conducido anteriormente. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer es haber conducido correctamente. ¿Tiene esto sentido para ti? Como hay una ley, él pues falló a la ley y al fallar la ley pues es injusta, por la vez es justa porque no hizo lo correcto, tiene que actuar de la mejor manera siempre. Ciertamente la ley de los hombres en ocasiones es injusta, pero la ley de Dios es perfecta y siempre es justo, pues tenemos un Dios justo. No tenemos un Dios que no nos conoce, sino un Dios que nos conoce mejor que nosotros mismos. Dice la Biblia que Él escudriña los corazones y conoce las intenciones de los mismos. Ciertamente a Dios no le podemos engañar. Viendo el listón de Dios, conociendo las leyes en base a las cuales se nos va a juzgar, ¿qué creéis que podríamos hacer nosotros para salir inocentes y no salir culpables? Pues como humanos somos seres carnales, estar lo más aislado y estar en congregación con Dios
con Él en el corazón y actuar de la mejor forma, con el amor ante todo. ¿Qué crees que puedes hacer para salir inocente? Eso la verdad ya no lo sé. Veréis, la Biblia nos dice que nosotros nada podemos hacer para ganarnos el cielo. La Biblia nos dice que todas nuestras buenas obras para Dios son como trapos de inmundicia y que nuestras maldades nos llevan a todos como el viento. La Biblia nos dice que eso, que está en nuestra naturaleza caída esa inclinación al mal y que aun intentando hacer lo bueno acabamos siempre haciendo lo malo. Os voy a poner otro ejemplo. A un niño pequeño, desde niño, tú no le tienes que enseñar a hacer lo malo, le tienes que enseñar a hacer lo bueno, porque lo malo le sale natural. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza caída esa inclinación al mal. Y ya desde chiquititos nos inclinamos a lo malo en vez de a lo bueno. Ciertamente nada podemos hacer nosotros para ganarnos el cielo. ¿Conoces el Evangelio? En sí nunca me he sentado a conocer así el Evangelio, lo que he escuchado por prédicas más que todo. Veréis, tenemos que saber que Dios es un Dios justo y en base a la justicia perfecta de Dios nosotros vamos a ser juzgados. Pero Dios es amor, no que tenga amor, que Dios es amor. Y en el amor de Dios no quiere que ninguno de nosotros seamos condenados, no quiere que ni uno de nosotros nos perdamos. Entonces, ¿cómo un Dios puede ser justo y puede ser amoroso y salvarnos a la vez? Ahí es donde entra el Evangelio. El Evangelio literalmente quiere decir las buenas noticias. Hasta ahora hemos estado viendo las malas noticias, que todos somos pecadores, que todo lo hemos hecho mal, que no hay uno bueno, que solamente Dios es bueno. Que por mucho que nosotros tratemos de hacer buenas obras y hacer buenas acciones, ciertamente estas no van a poder justificarnos. Pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por él. Ciertamente, Jesucristo vino a este mundo a justificarnos a nosotros, verás. Jesucristo vino a vivir esa vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Jesucristo cumplió con toda la ley de Dios. Dice la Biblia que Jesucristo fue tentado en todo, pero en él no hubo pecado. Y puesto que no hubo pecado en él, pudo cargar con tus pecados, con los tuyos, con los míos, con los de todos nosotros. Veréis, hemos visto hace un momento que la paga del pecado es la muerte. Jesucristo lo que hizo fue cargar con los pecados de todos nosotros y llevarlos a la cruz. Pero ciertamente Jesucristo resucitó el tercer día, como está escrito, venciendo la muerte, venciendo el diablo y venciendo este mundo, para darnos a todos nosotros la vida eterna como un regalo. Veréis, la Biblia nos dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, sino que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son de paz y no de mal, para darnos a todos el final que nosotros esperamos. Ciertamente, Jesucristo es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Jesucristo le preguntó a sus discípulos que si creían esto. Y yo os pregunto en esta hora, ¿crees esto? Creo en Jesucristo y creo como único Dios. ¿Crees esto? En una parte se ve como un poco ficticia, pero sí. Veréis, dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si lo pensáis bien y miráis en el fondo de vuestro corazón, sabéis que siempre que habéis tratado de hacer lo bueno habéis acabado haciendo lo malo. Que incluso cuando aparentemente para todo el mundo has hecho algo bueno, en el fondo es algo interesado. Ciertamente nosotros no podemos justificarnos y la ley de Dios es perfecta y todos fallamos. Necesitamos un intercesor entre nosotros y Dios Padre, y ese es Jesucristo. Veréis, Jesucristo siendo Dios no estimó en ser Dios como algo a lo que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo para cargar con todos nuestros pecados, para dar su vida, para que el día de mañana en ese juicio nosotros seamos justificados por Dios. Yo doy gracias al Señor porque sé que hoy, por mucho o por poco, os habéis acercado un poquito más a Dios y a su palabra. Hoy ya sabéis lo que es el Evangelio. Y ciertamente, sé que en el día menos pensado Dios tocará vuestros corazones y en Él dará el fruto y fruto en la abundancia que solamente puede venir por Él. Vosotros sois justificados por Jesucristo. Si os arrepentís de vuestros pecados, aceptéis a Jesucristo como vuestro Señor y Salvador, ciertamente el día de mañana seréis salvados. Que Dios os bendiga. Os vamos a regalar una Biblia a cada uno de vosotros. ¿Vale? Que Dios os bendiga. Y aquí vais a poder leer y acercaros un poquito más a Dios, ¿vale? Para entender la palabra. Muchas gracias. Dios te bendiga Feliz día. mucho y Dios te bendiga mucho, joven.